Historias de oro de la última dispensación de la restauración de la humanidad. Hoy presentamos Dios llama a los que elige. El Padre siempre nos ha proveído de iluminación en los momentos más oscuros de nuestras vidas, por lo que le agradecemos por estas inspiradoras memorias, Madre de la Paz, escrita por su lumbrera, la Madre Moon. Este libro de esperanza es de lectura obligada en esta trepidante temporada. Obispo Noel Jones, pastor principal de la Iglesia del Refugio, Los Ángeles, California, Estados Unidos. La unigénita arribó a esta tierra sobre el fundamento de 6.000 años turbulento de la historia providencial de Dios. Innumerables personas esperaron fervientemente, sin tener una idea de qué era lo que estaban esperando, ya que el concepto de la unigénita no fue anticipado por las religiones del mundo. Fue mi esposo quien descubrió que para que Dios pudiera ver el nacimiento de su única hija, la unigénita, necesitaba encontrar una nación que hubiera soportado injusticias durante más de 5.000 años y que contara con muchos cristianos devotos. Esa nación es Corea. Desde tiempos inmemoriales, los coreanos han amado la paz y vestido ropa blanca en reverencia a Dios y a sus antepasados. La historia de Corea palpita y respira del espíritu de piedad filial, lealtad y castidad, virtudes fundamentales a toda vida humana. Además, históricamente hablando, Corea es el lugar donde las religiones del mundo han dado frutos, y aunque su historia cristiana es muy reciente, Dios la eligió como la nación y el pueblo al que Él le confiaría su unigénita. El Padre verdadero, el Reverendo Moon, se dio cuenta de que Dios tendría que trabajar por medio de una familia en la que los corazones de 3 generaciones de hijas únicas estuvieran ligadas por el fuerte vínculo de sacrificio en la fe. El Espíritu Santo guió al Padre Moon a descubrirlo en la Biblia. Nadie más lo vio. Fue así que fue recibida en esta tierra la Madre de la Paz, destinada a hacer realidad el mundo de paz. Todos debemos sentirnos profundamente agradecidos por haber nacido. No hay una sola persona cuyo nacimiento no tenga ningún significado. Además, la vida de ninguna persona es de su exclusiva propiedad. El cielo, la tierra y todas las cosas del universo están interconectadas por las líneas de latitud y longitud. Paz significa que todas las energías del mundo y de todo el universo están en armonía. Por tanto, nadie debe menospreciar su vida. Debemos comprender en profundidad que cada ser es un ser precioso, nacido de la sagrada maquinaria del universo. En cuanto a mí, nací en medio de un mundo consumido por el caos, en el que no se veía ninguna luz de esperanza. La Segunda Guerra Mundial, iniciada en otoño de 1939, se intensificaba cada vez más. El fascismo alemán y el imperialismo japonés manchaban de sangre Europa y Asia. La mayoría de las naciones europeas habían sido pisoteadas por Hitler, a excepción de Gran Bretaña, que sin embargo
sufría constantes ataques aéreos de la Alemania nazi. De igual manera, la ya penosa situación de Corea como colonia japonesa solo empeoró a niveles miserables. A pesar de mis cálidas experiencias infantiles, los coreanos tuvieron que soportar tremendas calamidades para sobrevivir y conseguir comida y ropa. A medida que se acercaba el final de la guerra, los soldados japoneses asaltaron las casas coreanas y confiscaron todo el metal, incluyendo la vajilla de bronce utilizada para los ritos ancestrales y convertirlas en armas. Todo el arroz que se cultivaba y cosechaba se destinó a alimentar a los soldados japoneses, mientras el pueblo coreano se le dejaba morir de hambre. Los agricultores que cultivaban y cosechaban el arroz con sus propias manos no comían ni un bocado de ese arroz. Japón llegó al extremo de prohibir el uso del Hangul, o sea, la escritura coreana, el alfabeto coreano que encierra el espíritu de su gente, y nos obligó a renunciar a nuestros nombres coreanos y adoptar nombres japoneses. La juventud coreana fue reclutada, ya sea para luchar en campos de batalla lejos de casa o para trabajar largas horas en minas de carbón y en sus fábricas. Aún en medio de tales dificultades, nuestro pueblo se dispuso a recuperar la nación. En 1940, los coreanos establecieron oficinas de un gobierno provisional de la República de Corea en Chongqing, China, y fundaron el Ejército por la Independencia. Estos patriotas confiaban que el saqueo de Corea era solo algo temporal y tenían la firme determinación de liberar su patria. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y en medio de sus estragos, en abril de 1941, las organizaciones del movimiento independentista coreano en el extranjero se reunieron en la Academia Cristiana de Kalihi en Honolulu, Hawái. Representantes de 9 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional Coreana en América del Norte, la Asociación Nacional Coreana en Hawái y la Liga Nacional de la Independencia de Corea, se hicieron presentes a una convocatoria pública por el pueblo coreano, en la que juraron a un solo corazón luchar contra el ejército japonés hasta la liberación de su país. El 1 de enero de 1942, un año antes de mi nacimiento, representantes de 26 naciones aliadas se reunieron en Washington, D.C., firmaron una declaración comprometiéndose a poner fin a la guerra y trabajar juntos hacia la pacificación. Esto creó la oportunidad para que Corea, que había sido invadida y colonizada por Japón, recuperara finalmente su independencia. Desde el punto de vista de la mano de Dios, que dirige la historia, esta era una preparación para asegurar que la hija unigénita creciera en una nación dueña de su propia soberanía. Décadas antes, en marzo de 1919, la abuela Jo Won-mo salió desesperadamente a las calles al grito de independencia con mi madre, Hon Sun-hee, quien entonces tenía apenas 5 años. Lo hizo solo por fe, sabiendo que estaba haciendo los preparativos para el nacimiento de la unigénita. El mundo y su gente sufrieron mucho en el año de 1942 por la misma razón. Fue en el feriado escolar de primavera antes de Semana Santa de ese año que mi padre y mi madre finalmente pasaron un tiempo juntos y yo fui concebida.
Lecturas seleccionadas de la fe y la providencia divina de nuestro tiempo. Una producción de Diálogos Verdaderos. Un proyecto de divulgación de la comunidad sagrada de Hanul Pumunim, los Padres Celestiales, patrocinado por Gustavo Jiménez y Mr. Seikichi Muto. Producción y ejecución, Mario Salinas. Apoyo técnico, David Tejeda. Producido en Tegucigalpa, Honduras, abril 2021.